llegamos a un punto que esto no tiene que ver con porque por ahí se habla mucho, creo que en términos hipócritas, diría yo, de lo que es la educación financiera, Sí. ¿sí? Y que las familias aprendan a administrar sus recursos y demás. Pero acá estamos hablando de un fenómeno de contexto que tiene que ver con un modelo económico que concentra la riqueza y que genera que la mayor parte de los laburantes cada vez estén peor y no tiene que ver con una función de los trabajadores que no saben administrarse, sino específicamente con un modelo que excluye y que genera este tipo de situaciones. Y ahora sí nos vamos a hablar sobre este tema que realmente nos tiene preocupados a todos, y es el aumento de la morosidad en las familias, un porcentaje muy alto de familias que se endeudan hasta para comprar comida e incluso mucho más hoy con las billeteras virtuales. Para eso vamos a conectarnos con Juan Pablo Enríquez, quien bueno, es contador y además integra el CEPA. Buenas tardes, ¿estás por ahí conectado? Buenas tardes, no, Sí, ¿qué buenos tal? días. Sí, buenos Buenos días. días. Perdón, ya estoy. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Bueno, muchas gracias por este contacto este sábado de la mañana, bueno, para hablar sobre este tema que realmente nos preocupa y mucho, ¿no? Sí, es una temática que se ha transformado en uno de los acontecimientos de mayor relevancia de la economía actual, atento a una caída muy importante del salario, si lo medimos con el tema, con la canasta básica de 2004, que es la que utiliza el gobierno, hay una caída del salario real del 8,7%, pero si utilizamos la canasta 2017-2018, que es la que se debería usar, y no se implementa en la actualidad, estamos hablando prácticamente de un 19% de caída del salario, que determina que la mayor parte de las familias argentinas no tenga las condiciones en términos de recursos para poder llegar a fin de mes y deba acceder al sector del sistema financiero o a las billeteras virtuales para poder encontrar algún recurso extra que les permita poder paliar cada una de las necesidades cotidianas que tienen como familias. Sí, Sí. Fernando. Una pregunta, lo que te consulto ahora no es una afirmación, es simplemente tu parecer, que vos expertís en el tema y que nos des una opinión válida. Anteriormente, el segmento que se endeudaba era el individual, no familiar. Hace 2 años a esta parte. Luego ya con la baja de la inflación, donde ya todo se quedó muy quieto y el compromiso de cuota de cualquier producto ya quedaba inamovible, y con un salario que no crece, me parece que eso se empezó a devorar la capacidad de ahorro y los compromisos a corto plazo, no solo de los individuos, sino de la familia. ¿Esto que yo te digo, es tan así o es simplemente una opinión o un parecer? No, sí, fíjate que los ahorros se han pulverizado. De hecho, una de las políticas que ha implementado esta gestión desde el inicio es el desahorro de la clase trabajadora argentina, tratando de generar sistemas de blanqueamiento de determinada moneda extranjera, más precisamente dólar, a través de algunas políticas de blanqueo. El ahorro generalmente se da cuando los ingresos alcanzan y sobra alguna parte del sector familiar para poder pensar en comprar algo extra que no tenga que ver con la alimentación, cambiar el auto, mejorar el departamento, la casa, irse de vacaciones. Bueno, en este caso, la gran parte de la mayoría de Argentina no tiene capacidad de ahorro, sino que ha ido desahorrando a lo largo de este tiempo y también generando un proceso de endeudamiento. Fíjate un dato que me parece que es clave: casi 21 millones de personas, 20,8, tienen diferentes niveles de endeudamiento en la Argentina. De ese total, 5,8 millones de personas están en situación de morosidad, que no están pudiendo pagar como corresponde sus deudas. Ahí lo más importante a recalcar es que quienes encabezan el esquema son las billeteras virtuales, por encima de los bancos, ¿sí? Casi 4 millones de personas están endeudadas con las billeteras virtuales, y eso marca específicamente un esquema donde
hay una vulnerabilidad, una cuestión muy sensible en términos de condiciones para acceder al crédito. Las billeteras virtuales no están atravesadas por ningún tipo de regulación, un tema que debería tratarse en el futuro de la Argentina. No son alcanzadas ni por el Banco Central de la República Argentina, ni por la Ley de Entidades Financieras 24156, y muchas veces, y sobre todo en épocas de crisis económicas, esas condiciones vulnerables para poder dar algún tipo de préstamo terminan generando este esquema de morosidad. Hay billeteras que superan el 50% de morosidad, lo cual pone en riesgo claramente el sistema y obviamente el funcionamiento de esa billetera en particular. Puede ser que hoy con las billeteras virtuales sea más fácil también pedir créditos, ¿no? Más que nada para los jóvenes. Sí, justamente un sector muy importante de los endeudados son jóvenes entre 18 y 24 años que no tienen respaldo patrimonial ni de ingresos. Claro. Y que muchas veces las billeteras te generan ese tipo de cuestión. Pero acá hay un punto clave a analizar. Más allá del endeudamiento, que es gravísimo, es consecuencia de una caída de ingresos. Entonces, por ahí se pueden generar políticas paliativas de algunas entidades financieras. Acá en la provincia de Entre Ríos también la hubo, con muy poca aceptación, para cambiar deuda cara por deuda barata, ¿sí? Porque si hay algo que tienen características las billeteras, es que te cobran intereses prácticamente usurarios. Pero si el problema de los ingresos persiste, lo único que estamos haciendo es patear el inconveniente un par de meses, porque después va a volver a aparecer esa problemática de no pagar la cuota que hemos comprometido con alguna entidad financiera o con alguna billetera. Fíjate que también se está dando otro fenómeno nuevo, que es el de las aplicaciones que les están prestando dinero a sus trabajadores, ¿sí? Tenemos más de 1 millón de argentinos que trabajan en aplicaciones que empezaron a recibir, porque no llegan a fin de mes, obviamente tienen que trabajar una cantidad de horas enormes para poder más o menos tener un ingreso digno. Bueno, ahora estamos hablando de intereses de prácticamente el 700%, es decir, que las mismas aplicaciones generan una usura contra sus propios trabajadores, algo que obviamente no tiene ningún tipo de regulación y que va a ser una problemática muy trascendente en los próximos meses en la Argentina. Bien, y para alguien que ya está pasando por esta situación, ya cayó en la mora o está en deuda con alguna aplicación, ¿cuál es el primer paso que tendría que dar? Y es una pregunta muy difícil porque llegamos a un punto que esto no tiene que ver con porque por ahí se habla mucho, creo que en términos hipócritas diría yo, de lo que es la educación financiera, ¿sí? Y que las familias aprendan a administrar sus recursos y demás, pero acá estamos hablando de un fenómeno de contexto que tiene que ver con un modelo económico que concentra la riqueza y que genera que la mayor parte de los laburantes cada vez estén peor, y no tiene que ver con una función de los trabajadores que no saben administrarse, sino específicamente con un modelo que excluye y que genera este tipo de situaciones. Digo, para que la gente en su hogar no solamente se culpe por una errónea administración de sus recursos, sino que también a esto hay que verlo en un marco de un contexto, ¿sí? Porque si podemos analizar algunos países del continente como, no sé, México, Brasil, que tienen salarios reales en dólares muy superiores a la Argentina y que tienen cada vez mayor incorporación de los sectores de trabajadores a los sectores medios, cosa que acá en la Argentina está teniendo un proceso inverso. Deberíamos replantear y solicitar a esta gestión en este marco de que haga una intervención importante para que los recursos comiencen a distribuirse como corresponde y que los ingresos de los trabajadores alcancen. Cosa que entiendo no va a ocurrir porque ha sido una de las características centrales de este modelo económico de valorización financiera que es muy similar al que se ha dado en otro tiempo de la Argentina. Bien, Fernando. Sí, pero algo de lo que es la educación financiera tiene que estar también siendo atendida. Hace tiempo atrás nosotros dimos cuenta de una noticia, salió en varios medios, que una empresa en Buenos Aires, no recuerdo el nombre, pero es anecdótico, con poder económico por supuesto, tomó la decisión
de que a su personal que estaba y los sentía y los veía agobiado, preocupado, con bajo rendimiento y demás, la empresa tomó la decisión de sanear toda la situación financiera de sus empleados, se los daba a pagar descontando su recibo de sueldo en tasa cero, pero a cambio de que no tomaran más deuda y los obligaba a tomar una educación de administración financiera familiar para que no vuelvan a caer en eso. Creo que es importante también saber si la gente por ahí se ha visto desbordada, ha sido seducida erróneamente para tomar préstamos o gastar indebidamente y que no vuelva a caer en eso. La educación creo que forma parte, a lo mejor no sé en qué porcentaje, pero posiblemente sea una cuestión a evaluar también. Sí, de hecho yo hago educación financiera. Es muy importante la educación financiera, pero es una cuestión accesoria, hay una cuestión macro que no funciona. Entiendo perfectamente, de hecho, cuando vos ves el número de jóvenes entre 18 y 24 años que ni siquiera comenzaron a transitar el mundo aún, que están en ese proceso, que tienen situaciones de trabajo precarizadas o informalizadas, obviamente que la educación financiera sirve mucho, pero que no sea un argumento para tapar un modelo que no funciona. A eso me refería básicamente. Claro que es importante, pero que no nos enseñen a administrar miseria. El laburante debe tener un ingreso digno para poder llegar a fin de mes y no estamos hablando de cuestiones de generar endeudamiento para gastos que no tienen que ver con lo cotidiano, sino todo lo contrario, la mayor parte de las familias se endeuda para comprar sus alimentos. Ahí está uno de los grandes problemas y quizá lo de los jóvenes también tiene que ver muchas veces, y pasó ahora en el Mundial, se vio el tema de la ludopatía y la necesidad de llevar adelante acciones vinculadas con el juego, Exacto. con el azar, que es una temática muy grave que tampoco se está profundizando en la Argentina, que de hecho muchas empresas vinculadas con el rubro fueron sponsor inclusive hasta de la selección argentina. Me parece que es una temática a abordar y que tiene que ver con este tipo de situaciones claramente. Así es, Juan Pablo. Bueno, te agradecemos mucho este contacto. Nos gustaría hablar un montón más, pero realmente ya estamos llegando al final del programa. Pero te agradecemos mucho este contacto y por tu gentileza de atendernos un sábado a la mañana. Muchas gracias, a disposición, un abrazo grande y Muchas gracias. felicitaciones por el Gracias.